La iglesia estaba casi vacía. No había flores ni música alegre, solo un silencio pesado que se mezclaba con el golpeteo de la lluvia contra los vitrales. Yo estaba de pie, con un vestido sencillo que mi madre había cosido con las últimas telas que quedaban en casa. El velo, más que un adorno, era un telón de lágrimas que me impedía ver con claridad. Frente a mí, un anciano de mirada cansada respiraba con dificultad. Ese era mi futuro esposo. Ese era el destino que mi familia había elegido por mí. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales, sentí que mi voz se quebraba al decir sí. No era un sí de amor, ni siquiera de resignación plena. Era un sí obligado, una palabra que llevaba el peso de la deuda, del hambre y de la desesperación de mi familia. Mi madre, sentada en la primera fila, apretaba un pañuelo entre las manos, conteniendo un llanto que ya conocía demasiado bien. Mi hermano menor, Tomás, bajaba la cabeza con rabia. Yo sabía lo que pensaba, que yo estaba sacrificando mi vida para salvar la suya. Y tenía razón. Don Julián, mi marido, me tomó de la mano. Sus dedos eran huesudos, fríos, casi transparentes. Su mirada no tenía ni alegría ni orgullo, solo un cansancio profundo. En el pueblo se decía que había sido comerciante, que había viajado mucho, que poseía tierras y secretos. Pero ahora era solo un hombre enfermo, atrapado en un cuerpo que se iba apagando poco a poco. El carruaje nos llevó a su casa, una mansión en la parte alta del pueblo. La fachada de piedra parecía observarme con desdén, como si supiera que yo no pertenecía allí. Me recibió Matilde, una mujer seria de mediana edad, con un manojo de llaves que tintineaba al andar. Me explicó con tono firme que se ocuparía de mis necesidades y que debía aprender pronto los hábitos de la casa. No me ofreció una sonrisa, solo obediencia disfrazada de cortesía. El interior de la casa era oscuro, con paredes cubiertas de retratos antiguos. Los pasillos olían a polvo y a humedad. Había muebles grandes, alfombras gastadas y un piano cubierto con una sábana. Todo transmitía una sensación de abandono, como si el tiempo se hubiera detenido años atrás. Apenas crucé el umbral, comprendí que allí no había espacio para la alegría, solo para la espera. Durante la cena, Matilde sirvió una sopa tibia. Comimos en silencio. El reloj del pasillo marcaba cada minuto con un sonido grave que me recordaba que estaba atrapada. Don Julián apenas probó un par de cucharadas. Tosía con frecuencia y se llevaba la mano al pecho, respirando con esfuerzo. No me dirigió muchas palabras, solo me dijo con voz baja. No espero amor, solo compañía. Cumple con tu papel y nada te faltará. Me quedé helada. Esa frase era la confirmación de que mi vida se había reducido a ser presencia y silencio. No una esposa, no una mujer libre. Solo compañía. Matilde me mostró mi habitación, pero luego me indicó que esa noche debía dormir en el cuarto contiguo al de mi marido, por si él necesitaba ayuda en la madrugada. Asentí sin discutir. Mi voluntad ya no me pertenecía. La habitación estaba fría. Las paredes eran gruesas y el crucifijo sobre la cama parecía observarme con compasión. A través de la delgada pared se escuchaba la respiración de don Julián, interrumpida por toses que parecían arrancarle la vida poco a poco. Cerré los ojos e intenté dormir, pero un sonido extraño me hizo abrirlos de golpe. No era el viento ni la madera crujiendo. Era un roce metálico, como si algo pesado se arrastrara bajo el suelo. Me acerqué a la pared. El ruido provenía del cuarto de don Julián, justo a la altura de su cama. Un sonido lento, repetitivo, hierro contra madera. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome en el pecho. Tras unos minutos, el ruido cesó. Pensé que tal vez lo había imaginado. Volví a la cama, pero el sueño ya no regresó. Al amanecer, escuché la tos de don Julián. Corrí a su cuarto y lo encontré incorporado, con el rostro sudoroso y los labios pálidos. Matilde apareció enseguida con un vaso de agua y unas pastillas. Él las tomó sin mirarnos. Luego, cuando sus ojos se cerraron de nuevo, me fijé en algo que hasta entonces había permanecido oculto. Bajo la cama, apenas visible entre la sombra y la colcha, asomaba la esquina de un cofre de madera oscura, reforzado con herrajes negros.
El corazón me dio un vuelco. Supe que ese era el origen del ruido de la noche. El cofre no parecía haber sido movido en mucho tiempo, pero estaba allí, silencioso, esperando. Una pregunta me quemaba por dentro: ¿qué guardaba don Julián bajo su cama? Ese día lo descubrí. Esperé a que Matilde saliera del cuarto y a que don Julián cayera en un sueño profundo. Entonces me acerqué con cautela. Me arrodillé y tiré suavemente del cofre. El metal rozó la madera del suelo con el mismo sonido que había escuchado la noche anterior. El olor a polvo y a humedad me envolvió. La tapa estaba cerrada, pero no con llave. Con un impulso tembloroso, la levanté. Dentro encontré un manojo de cartas atadas con una cinta azul, documentos doblados con sellos oficiales, y una medalla pequeña envuelta en un pañuelo de lino. Tomé la primera carta. Estaba dirigida a Julián. La fecha era de hacía décadas. La letra, femenina y firme. Julián, decía, esta será la última vez que te escriba. Lo que hago es por nuestra hija. Si algún día lees estas líneas, busca la señal en la casa del acantilado. Allí sabrás la verdad. Me quedé sin aliento. Nuestra hija. ¿De quién hablaba? ¿Quién había escrito aquella carta? Guardé silencio, temblando. Pasé a otro papel. Era una escritura de propiedad, con nombres y firmas que me resultaban familiares. Entre ellos, el apellido Soriano, el más poderoso del valle. Había tachaduras y notas al margen, como si alguien hubiera intentado ocultar una transacción. Era evidente que aquel cofre guardaba secretos de gran valor, secretos que podían cambiar la historia de varias familias. Pero lo que me dejó paralizada fue la medalla. Al desenvolver el pañuelo, leí un nombre grabado en el metal gastado: Alba. Mi nombre. Mi piel se erizó. Era imposible. Yo nunca había visto esa medalla. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué relación tenía don Julián conmigo antes de esta boda? Cerré la tapa de golpe, con el corazón desbocado. Empujé el cofre bajo la cama, intentando dejarlo en la misma posición. Me incorporé despacio, conteniendo la respiración. En ese instante, don Julián abrió los ojos. Me miró fijo. Creí que había descubierto mi intromisión, que todo estaba perdido. Pero él solo murmuró con voz débil. Soñé con la casa del acantilado, soñé con una puerta que nunca me atrevía a abrir. Me quedé inmóvil, sin poder responder. Sabía que aquellas palabras no eran un simple delirio. Eran una pista, una confesión velada. Algo me decía que el cofre y esa casa estaban unidos por un secreto más grande de lo que podía imaginar. Esa mañana, cuando Matilde entró con el desayuno y me preguntó si había descansado, yo solo asentí. No podía hablar. Mi vida había cambiado para siempre en una sola noche. Me habían obligado a casarme con un hombre enfermo, pero bajo su cama había encontrado la llave de un destino diferente, un secreto que llevaba escrito mi propio nombre. Y supe, en lo más profundo, que ese secreto me daría la libertad que tanto me habían negado, aunque todavía no sabía a qué precio. La vida en la casa de don Julián comenzó a envolverme como una red silenciosa. Desde el amanecer, el aire estaba impregnado de olor a cera, a humedad y a las medicinas que Matilde preparaba con puntualidad implacable. Yo me movía con pasos contenidos, aprendiendo cada rincón de aquella mansión que parecía observarme con ojos severos. La rutina se imponía con disciplina, desayunos en silencio, visitas del médico que nunca dirigía palabras amables, y los susurros de Matilde que parecían más advertencias que consejos. Me había casado con un anciano enfermo para salvar a mi familia, pero a cada hora que pasaba comprendía que el sacrificio no era solo mío. Había algo en esa casa, un peso invisible que se respiraba en cada pasillo, un secreto que mantenía a todos bajo un mismo silencio. Las cartas escondidas en el cofre, los documentos tachados, la medalla con mi nombre grabado, todo giraba en mi mente como una rueda que no dejaba de dar vueltas. Aún así, debía fingir normalidad, porque cualquier movimiento en falso podía costarme caro. Don Julián pasaba la mayor parte del día en su sillón, cubierto por una manta de lana. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra caía como un martillo.
Un mediodía, mientras el reloj del pasillo marcaba las 12, me llamó con un gesto de su mano temblorosa. Me senté frente a él y me observó con detenimiento. Tu familia ya está tranquila, dijo con voz ronca. Las deudas fueron saldadas. Ahora debes aprender a callar cuando sea necesario. No todo lo que veas merece una pregunta. Sentí un escalofrío. Era imposible que supiera lo que yo había hecho con el cofre, pero su mirada me atravesaba como si adivinara mis pensamientos. Asentí en silencio, sabiendo que cualquier palabra podía delatarme. Él cerró los ojos, cansado, y yo aproveché para escapar hacia la biblioteca, un lugar donde me sentía menos prisionera. Los estantes estaban repletos de libros antiguos. El polvo cubría los lomos, pero algunas hojas habían sido dobladas como marcadores. Una de ellas me llamó la atención. Al abrir el volumen, encontré un papel escondido. Era otra carta, escrita con la misma caligrafía que había visto en el cofre. Decía solo unas líneas: Soriano nunca perdona. Él siempre quiso todo. No olvides lo que te dije en la casa del acantilado. El corazón me dio un vuelco. Ese apellido era bien conocido en el valle. Los Soriano eran dueños de tierras, de viñedos y de voluntades. Nadie se atrevía a desafiar su poder. ¿Por qué el nombre de esa familia aparecía una y otra vez junto al de mi marido? Guardé la carta en mis ropas, segura de que Matilde no debía verla. Aquella tarde, mientras me ocupaba de poner la mesa, Matilde se acercó en silencio. Su presencia era siempre intimidante, y yo ya había aprendido que nada escapaba a sus ojos. Me susurró con voz firme, casi amenazante: en esta casa, la curiosidad es peligrosa. Más de uno la pagó caro. La miré sorprendida, pero ella no me dio tiempo de responder. Se alejó con la misma frialdad con la que había entrado, dejándome con el estómago encogido. Sus palabras confirmaban mis sospechas: había algo más grande de lo que yo imaginaba, algo que todos callaban. Esa noche, el insomnio me devoró. Escuchaba la tos de don Julián a través de la pared, los crujidos de la madera y el sonido apagado del viento golpeando los postigos. No pude resistir la tentación. Me levanté descalza, caminé hasta su cuarto y me arrodillé junto a la cama. El cofre seguía allí, oculto bajo la colcha. Tiré de él despacio, temiendo que el ruido despertara al anciano. Abrí la tapa con las manos temblorosas. Tomé un documento con un sello notarial. Era una transferencia de tierras, pero lo más inquietante era una nota escrita a mano en el margen: para ella. Si alguna vez regresa, entrégaselo. No repitas el error de ocultar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién era esa mujer? ¿Amparo, la de las cartas? ¿Y por qué había algo en todo aquello que terminaba conduciéndome a mí? El roce de una sombra me sacudió. Levanté la mirada y vi a Matilde en el marco de la puerta. Su silueta inmóvil me paralizó. Guardé los papeles con torpeza y empujé el cofre bajo la cama, tratando de que no se notara mi temblor. Me puse de pie fingiendo calma, aunque la sangre me golpeaba en los oídos. Ella me observó con ojos duros, pero antes de que pudiera hablar, don Julián despertó sobresaltado por la tos. ¿Qué ocurre?, preguntó con voz débil. Nada, señor, respondió Matilde rápidamente. La señora vino a ver si necesitaba algo. El anciano suspiró y cerró los ojos de nuevo. Matilde me tomó del brazo con fuerza y me arrastró fuera de la habitación. En el pasillo, me habló al oído, con un tono que no dejaba dudas: no vuelva a tocar lo que no es suyo. Ni una vez más. Luego me soltó con brusquedad y desapareció entre las sombras. Mis piernas apenas podían sostenerme. Sentí miedo, sí, pero también una rabia creciente. ¿Quién era Matilde para vigilarme como una carcelera? ¿Qué sabía ella que yo no? Lloré en silencio en mi habitación, con la medalla apretada en la mano. No era el llanto de la resignación, sino el de una decisión. No iba a dejar que me redujeran a una sombra obediente. El destino me había impuesto este matrimonio, pero algo en ese cofre me llamaba por mi nombre. No podía ignorarlo. En el espejo vi mis ojos enrojecidos y susurré: no nací para ser un fantasma. Encontraré la verdad,
cueste lo que cueste. Al día siguiente, durante el desayuno, don Julián me observó con más detenimiento de lo habitual. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa amarga. Luego dijo algo que me heló la sangre: soñé de nuevo con la casa del acantilado. Soñé que alguien abría la puerta que yo nunca me atrevía a abrir. Fingí calma mientras sorbía el té, pero en mi interior todo ardía. Sus sueños no eran sueños. Eran recuerdos disfrazados, confesiones veladas. Y cada palabra suya me acercaba más a un secreto que parecía estar tejido con mi propia historia. Ese día lo comprendí con una claridad que me asustó. El cofre bajo la cama no era solo un cúmulo de papeles viejos. Era un mapa. Y cada carta, cada documento, cada mención a la casa del acantilado me guiaba hacia una verdad que podía cambiarlo todo. La fortuna, la libertad, el apellido Soriano, el nombre de Amparo y la medalla con mi nombre eran piezas de un mismo enigma. Mi vida ya no sería la de una esposa obediente ni la de una víctima del destino. Estaba marcada para descubrir lo que se había ocultado durante años, aunque en el camino pudiera perderlo todo. Aquella noche, mientras el pueblo dormía bajo el frío del invierno, juré en silencio que encontraría la puerta que don Julián nunca se atrevió a abrir. Porque detrás de ella estaba mi verdadera historia, y yo no pensaba vivir una vida prestada. El invierno avanzaba sobre el valle con pasos lentos y fríos. En la mansión de don Julián, el silencio parecía más denso que nunca. Las rutinas se repetían con la precisión de un reloj, las visitas del médico, las órdenes de Matilde, los susurros de los criados. Pero dentro de mí ya no había rutina. Solo había un latido insistente que me empujaba hacia un destino inevitable. El cofre bajo la cama me había abierto un camino y yo ya no podía dar marcha atrás. Cada noche, cuando el sueño no llegaba, repasaba las cartas que había leído en secreto. La mención a una hija perdida, las advertencias contra Soriano, las notas sobre la casa del acantilado. Todo era un rompecabezas que parecía escribirse para mí. Y cada vez que miraba la medalla con mi nombre, sentía que aquel enigma no era ajeno, sino parte de mi propia sangre. Don Julián estaba más débil. Sus manos temblaban al sostener la taza de té y sus pasos eran más cortos cada día. Una tarde, mientras Matilde lo ayudaba a recostarse, él me llamó con un gesto. Me acerqué y él tomó mi mano con fuerza sorprendente para alguien tan enfermo. Alba, dijo con un hilo de voz. Cuando yo no esté, no confíes en nadie. Ni siquiera en los que dicen cuidarte. La verdad está donde siempre temí buscarla. La casa del acantilado guarda lo que nunca tuve el valor de enfrentar. Quise preguntarle más, pero sus ojos se cerraron, agotados. Matilde me apartó con un gesto brusco y me indicó que lo dejara descansar. Esa noche comprendí que el tiempo se agotaba. Si quería conocer la verdad, debía actuar pronto. Días después, aproveché un encargo que Matilde me dio para ir al mercado. Inés, la criada joven, me acompañó. Mientras comprábamos pan, le pregunté en voz baja si conocía la casa del acantilado. Inés me miró con sorpresa y respondió que sí, que todos en el pueblo habían oído hablar de ella. Una casa vieja, abandonada desde hacía décadas, construida en un risco frente al mar. Algunos decían que estaba maldita, otros que había pertenecido a una mujer que desapareció sin dejar rastro. Nadie se atrevía a acercarse. Sentí que esa era la señal. Debía ir allí. Esa misma noche, esperé a que todos durmieran. Tomé un farol y escondí la medalla en mi bolsillo. Crucé el pueblo en silencio, siguiendo el camino hacia el mar. El viento era helado y las olas golpeaban contra las rocas con furia. Finalmente la vi, una casa solitaria, desmoronándose frente al abismo, con las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra oxidada. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad y a un miedo que no podía describir. Empujé la puerta. El interior olía a sal y abandono. Había muebles cubiertos de polvo, retratos caídos, restos de un piano destrozado por la humedad. Avancé hasta una habitación pequeña, donde el suelo crujía bajo mis pies. Allí, en la pared, descubrí una marca tallada en la piedra, un símbolo en forma de cruz torcida. Recordé de inmediato la carta que hablaba de una señal dejada en la casa del acantilado.
Me arrodillé y palpé la pared. Sentí un hueco. Empujé con fuerza y un ladrillo se movió, dejando al descubierto un espacio oculto. Dentro había una caja metálica cubierta de óxido. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro encontré más documentos, cartas y, lo que más me estremeció, un acta de nacimiento. Lo tomé con cuidado y leí el nombre que allí aparecía. Era el mío. Alba. Mi fecha de nacimiento. Pero en el espacio destinado a los padres, no aparecían los nombres que siempre había creído. El nombre de mi madre estaba allí, sí, pero junto a él aparecía otro nombre, Julián. Mi esposo. Mi marido enfermo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El mundo se desmoronó en un segundo. La medalla con mi nombre, las cartas sobre una hija perdida, el miedo de don Julián a lo Soriano, todo cobraba sentido. No era solo su esposa obligada. Era su hija. Una hija que había ocultado para proteger de enemigos poderosos. Y ahora yo estaba atrapada en una unión que jamás debió ocurrir. Caí de rodillas, incapaz de respirar. Recordé cada mirada de Julián, cada palabra ambigua, cada silencio pesado. No había sido indiferencia, sino culpa. Él sabía quién era yo. Y había callado porque la verdad podía destruirlo. Me llevé las manos al rostro, llorando en silencio, con el mar rugiendo a pocos metros de mí. Regresé a la mansión al amanecer, con el acta oculta entre mis ropas. El cansancio me pesaba como una losa, pero sabía que no podía detenerme. Debía enfrentarlo. Debía exigirle la verdad. Entré a su habitación. Julián estaba despierto, con la mirada perdida en el techo. Me acerqué y puse el documento sobre su pecho. Sus ojos se humedecieron al leerlo. No intentó negarlo. Solo murmuró con voz quebrada. Perdóname. Nunca quise esto para ti. Te oculté la verdad porque Soriano me perseguía. Él habría acabado contigo si sabía que eras mi hija. Te casé conmigo para salvarte, porque en esta casa nadie podía tocarte. Me aparté, horrorizada. Las lágrimas me nublaban la vista. Había vivido una mentira monstruosa. Mi sacrificio, mi boda, mi destino, todo había sido manipulado. Julián extendió su mano, pero no tuve fuerzas para tomarla. El cofre tiene más pruebas, dijo. Las escrituras, los documentos, todo lo que los Soriano robaron. Si los usas, podrás recuperar lo que es tuyo. Solo tú puedes hacerlo. Yo ya no tengo tiempo. Sus palabras me desgarraban. El hombre que me había condenado a una vida de silencio era también el hombre que me había dado la sangre. No sabía si odiarlo o compadecerlo. Antes de que pudiera responder, un acceso de tos lo sacudió con violencia. Matilde entró corriendo con un vaso de agua. Me miró con una mezcla de rabia y miedo. Yo comprendí en ese instante que ella lo sabía todo. Que había sido cómplice de aquel secreto durante años. Las horas siguientes fueron un torbellino. Julián empeoró rápidamente. El médico vino, pero ya era inútil. Al caer la noche, don Julián dio su último suspiro, murmurando apenas una frase: la llave es tuya, Alba. No tengas miedo. Cerré los ojos y lo escuché morir, sintiendo que mi vida se rompía en dos mitades. El entierro fue breve y frío. Los vecinos susurraban a mis espaldas, especulando sobre mi futuro como viuda joven. Nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba el peso que cargaba en mi pecho. Al regresar a la mansión, Matilde me miró fijamente y dijo en voz baja: ahora es toda suya. Haga con ella lo que deba. No había amenaza en sus palabras, sino rendición. Esa noche abrí el cofre por última vez. Saqué todos los documentos, las escrituras, las cartas. El apellido Soriano aparecía una y otra vez, manchado por engaños, robos y traiciones. Con esas pruebas podía recuperar propiedades, exigir justicia y reclamar una fortuna que durante años había sido negada. Pero más importante aún, podía liberarme. Podía dejar de ser una víctima del silencio para convertirme en dueña de mi destino. Me miré en el espejo con la medalla colgando de mi cuello.
Ya no era la joven obligada a casarse con un hombre enfermo. Ya no era la muchacha humillada por la pobreza. Era la heredera de un secreto que podía derrumbar a los poderosos. Era la hija de un hombre marcado por la culpa y el miedo, pero también la mujer que había sobrevivido a la mentira. Alba, me repetí en voz baja. Alba, libre al fin. Y con esa certeza, comprendí que lo que había comenzado como un sacrificio impuesto se había transformado en el camino hacia mi verdadera libertad. El cofre bajo la cama había cambiado mi vida para siempre, y yo estaba dispuesta a abrir todas las puertas que aún me quedaban.